Hola, buenas noches. Los saludo otra vez, soy Enrique Vera. Buenas noches, Teresa Polín, Manuel Aguilar Gonzalo. Bueno, seguimos con el tema del ahorro. Como ya vimos, el ahorro es la base para cumplir una meta financiera, entre las cuales se encuentra pues recibir una buena pensión para tener una buena vejez digna. En esta ocasión nos enfocaremos al tema del ahorro para el retiro. Primero, ¿qué es una pensión? Es un dinero que tiene derecho un trabajador después de haber trabajado una cierta cantidad de años, después de haber cotizado en la seguridad social y después de haber cumplido una edad mínima. En esta ocasión hablaremos a fondo del tema que es las AFORES, administradoras de fondos para el retiro, las cuales, como ya saben, se encargan de recibir y administrar los ahorros periódicos de los trabajadores, y ese dinero servirá para pagar una pensión en cesantía, en edad avanzada o vejez. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esta gran cantidad de ahorros que manejan las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro? Pues ese dinero surge de aportaciones o depósitos que hacen periódicamente el propio empleado trabajador, el gobierno y el patrón al que le trabaja, es decir, el empresario. Es importante citar que en estos momentos hay cerca de 60 millones de cuentas individuales que manejan los recursos, los ahorros de los trabajadores. Es un tema bien importante porque ahora, a partir de 1997, cada trabajador se va a pagar su propia pensión mediante una capitalización de su cuenta individual, la cual, después de cumplir ciertos requisitos como semanas de cotización y edad, se podrá recibir. Bien, dentro de las AFORES es bien importante distinguir que cada AFORE maneja tres rubros importantes: depósitos para el retiro o vejez o cesantía en edad avanzada. Por su parte está la subcuenta de aportaciones voluntarias que puede hacer el trabajador, y por último está la subcuenta de vivienda. El patrón prácticamente es el que lleva el peso de las pensiones en estos momentos. El patrón aporta en su totalidad ese fondo para vivienda que se puede utilizar. El patrón es el que aporta la mayor cantidad de dinero para el retiro o pensión del trabajador. Bien, es importante hacer notar que se han dado muchas reformas últimamente respecto a las AFORES. En primer lugar, se está viendo que la aportación periódica es muy baja en estos momentos. En la AFORE se deposita una proporción del 6.5% del salario. Para el 2030 se prevé, o la CONSAR va a exigir, que las AFORES reciban una aportación periódica de hasta 15% del salario base de cotización del trabajador. Todo ese peso va a recaer sobre el patrón o empresario. Por su parte está la situación de que en estos momentos, para pensionarse, hasta el año pasado se exigían solamente 750 semanas de cotización, lo cual equivale simplemente a 11 o 12 años de trabajo. Por eso el trabajador que se está pensionando en estos momentos recibe una pensión de bicoca, porque cotiza durante muy pocas semanas y a su vez la aportación periódica es sumamente baja: 6.5% solamente durante 750 semanas de cotización, que son nada más 11 o 12 años de estar cotizando ante el Seguro Social. También otro punto importante es lo referente a la comisión que cobra la AFORE por manejar los ahorros del trabajador. Hasta 2021, la AFORE tenía derecho, autorizado por la CONSAR,
de cobrar una comisión del 0.81% sobre el ahorro depositado en sus arcas. Por ejemplo, si el trabajador tenía depositado 1,000,000 de pesos ahorrados en su Afore, pues la Afore tenía el derecho de cobrar una comisión del 0.81% sobre ese 1,000,000 de pesos. O dicho en otras palabras, por ese 1,000,000 de pesos, la Afore podría cobrar una comisión de casi 80,000 pesos. Ahora con la nueva reforma del tema del retiro de las Afores, el tope máximo es del 0.57%, lo cual beneficia al trabajador o empleado porque la comisión que se le va a cobrar va a ser mucho más reducida, del 0.81 al 0.57%. Es decir, volviendo al ejemplo pasado, por ese 1,000,000 de pesos guardado y administrado por la Afore, ya no va a cobrar los 81,000 pesos, sino simplemente 57,000 pesos. Ese es un triunfo o una conquista del trabajador que cotiza en una Afore. También es importante ver que existe ya más flexibilidad sobre el tema de la pensión garantizada por el Estado. Hay muchos trabajadores que con su ahorro y sus años de cotización no alcanzan una buena pensión. En ese caso, pues el Estado o el gobierno va a apoyar más a todos aquellos trabajadores cuya pensión no es suficiente para subsistir en estos momentos. Como yo pude analizar e investigar, nadie vive en estos momentos con menos de 2 salarios mínimos que equivalen a los 12,400 pesos. En este caso, si el trabajador recibe una pensión menor a esos 12,400 pesos, pues el gobierno va a tener que complementar su pensión recibida con dinero público. En el caso del retiro para las personas que cotizan ante el ISSSTE, es decir, que trabajan para el gobierno, la aportación que se le exige es del 16.3% de su salario base de cotización. Pero, repito, a partir de la nueva reforma para el 2030, la aportación debe de ser del 15% y el número de semanas exigidas para calificar para una pensión ya no serán de 750, sino que serán de 1,000 semanas, 25 semanas extra en forma escalonada hasta acumular esas 1,000 semanas mínimas de cotización. 1,000 semanas de cotización equivalen a una cifra pues de 20 años o poquito más, que ya es una cifra razonable. Ya no son solamente esas 750, sino que el trabajador va a tener que elaborar más años y el trabajador junto con el patrón van a tener que aportarle más a la cuenta de ahorro. Todos podemos tener una Afore. El empleado o trabajador que cotiza en una empresa que está vinculada al Seguro Social o al ISSSTE tiene derecho a una pensión. Una persona que trabaja en forma independiente bajo la figura del freelance también tiene derecho a colocar su dinero en la Afore que él desee y retirarlo cuando él lo desee. También obviamente las Afores incluyen la Afore niño. Un niño puede desde los 8 o 9 años abrir su cuenta en una Afore y depositar el poco dinero que le caiga, no sé, del domingo o de cualquier otro rubro, y cuando sea mayor de edad pues ya podrá cotizar bajo su nombre, bajo ya un régimen ya profesional. Ahora bien, ¿qué se hace con todo el dinero que recaudan las Afores, con toda esa gran cantidad de ahorros? Pues ese dinero se traspasa a fondos de inversión, los cuales son responsables de administrar
e invertir el dinero del trabajador. Estas sociedades de inversión se les conoce como CIEFORES, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Existen 5 CIEFORES en donde se colocan todos los ahorros de los futuros pensionados. Cada CIEFORE, sociedad de inversión, va de acuerdo a la edad del trabajador. En el caso de los trabajadores de más de 60 años que ya están próximos a la cotización, pues el dinero se invierte en valores muy conservadores, porque el trabajador de esa edad solamente quiere estar tranquilo y saber que su ahorro está salvaguardado. Por lo tanto, en las CIEFORES 5, en donde se ubican o se encasillan las personas de más de 60 años, pues la inversión es 100% en valores gubernamentales que son libres de riesgo, aunque su rendimiento es modesto. Es decir, inversión en CETES, inversión en bondes, inversión en UDIbonos. Estos instrumentos financieros no generan grandes ganancias, pero le dan esa cobertura al trabajador que quiere estar tranquilo y que sabe que su dinero, si bien no va a crecer mucho, va a preservar su poder adquisitivo. En contraparte, en la CIEFORE 1, en donde se ubican trabajadores de entre 18 y 22, 23 años, pues la estrategia de inversión es diferente. Este trabajador sabe que tiene una vida productiva laboral por delante muy larga y por lo tanto puede aceptar mayor riesgo. En la CIEFORE 1, pues la inversión no está totalmente en papel gubernamental, en CETES, en bondes, UDIbonos, sino que una porción muy importante está colocada en acciones bursátiles, que si bien son mucho más riesgosas, el rendimiento es mucho mayor. De esta forma, las CIEFORES así funcionan.